hermanos y hermanas y todos nuestros amigos de aquí, nuestro canal de enseñanzas con Walter y Liz Posada. Sean ustedes bienvenidos a esta charla dominical que tenemos preparada para ustedes. Hoy vamos a hablar acerca de todo este tema del rey Benjamín, todas las grandes enseñanzas que trae. Y bueno, y hermanos, es un personaje que definitivamente vale la pena que uno diga, vamos a darle otro espacio para seguir hablando de él. Así que te invitamos a que tú alistes tus cuadernos, ya listos para tomar notas, tus dedos ahí para ya dejar tus comentarios y obviamente una buena actitud y un buen espíritu para que hoy entre todos podamos enseñarnos mucho más de todo lo que este discurso, todo lo que este mensaje y sobre todo la vida de él trae para nosotros. Entonces, bienvenidos todos. ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Qué tal este domingo? Iba a decir este domingo de Pascua, pero no, ya pasó. Ya pasó el domingo de Pascua. Muy bien. Salimos muy temprano. Bueno, ahorita vamos para la parte de qué aprendimos hoy en la capilla, pero salimos muy temprano de aquí y cuando íbamos en el auto le dije a Martica, va a llover muy temprano. Le dije, va a llover. Tal vez cuando salgamos de la capilla ya esté lloviendo. Bueno, ya está lloviendo. Y hoy día estamos aquí en Colombia, hermanos y hermanas, y en Bogotá sobre todo, agradeciendo cada vez que llueve, porque veníamos de una sequía muy grande, de racionamientos de agua y posiblemente de energía, porque los embalses están muy bajitos, así que necesitamos que llueva muchísimo. Así que ayúdenos ustedes a orar para que aquí en Colombia llueva mucho. Liz, y pues invitarlos lógicamente a ver nuestras clases, la clase tuya de Ven, Sígueme, el Rey Benjamín, discurso poderoso, que está ahí desde el jueves ya. Si ustedes no la han visto, la pueden ver. Y bueno, no tengo la clase mía aquí, pero los invito a que la puedan ver también, la clase del Rey Benjamín, así se llama, así que ahí la pueden encontrar, en Central de las Escrituras. Mira, acá se encuentra, así. Rey Benjamín, Mosiah del 1 al 3. Y ahí sale. Y ahí empezó ya a correr la clase, miren, ahí está corriendo ya la clase. Estamos Qué bien. listos. Qué bien, para verla, Muy bien, Liz. Pues vamos de una vez. ¿Qué aprendiste hoy en la capilla? Entonces, soltemos nuestra música y ustedes alístense para decirnos aquí en los comentarios qué aprendieron hoy en la capilla. ¿Qué aprendiste hoy en la capilla, Liz? Bueno, hoy tuvimos, día de ayuno y testimonio, porque, vino la conferencia general, luego tuvimos conferencia de destaca y entonces hasta ahorita podemos hacer el día de ayuno y testimonio. Y como siempre, los niños nunca defraudan, siempre hacen que todo se llene de mucho espíritu y a mí me encanta ver que, al menos acá en nuestro barrio, los niños sí que les gusta pasar a testificar. Entonces, no hay niño que se quede sentado en su banca, sino que todos suben, dan testimonios cortos, precisos y justo lo que necesitaba el corazón de uno. Entonces, me encantó esa parte. Y luego vino para mí la clase de los valientes que compartí con ellos de la oración. Me gusta ver siempre lo perseverantes que son, pero sobre todo me gustó una parte que de la actividad donde ellos debían hacer una oración. Y al momento de decir, ¿quién va a hacer la oración en este punto de la actividad? Todos levantaron la mano y entre todos dijeron, no, entonces hazla tú. Se reunieron e hicieron una oración muy, muy hermosa y eso me hizo sentir que aún en momentos de juego, de diversión, de que no es tan común, siempre puedo ofrecer una oración, tal y como los niños lo hicieron hoy. Entonces eso aprendí, me gustó mucho el día de hoy. Estuvo muy, muy divertido con los niños. Qué bien, Liz, pues me alegra que hayas pasado así. Ahora, quiero aclarar porque algunos hermanos dirán, pero esperen, domingo de testimonio, hoy 21 de abril, sí, tuvimos el primer fin de semana de abril, tuvimos conferencia general. Hace 8 días tuvimos conferencia de destaca, ¿sí? Entonces hasta hoy se nos designó domingo de ayuno y testimonio. Los testimonios estuvieron muy lindos, Liz. Me encanta cuando las personas testifican de Cristo, de los principios, de una manera corta, reverente y juiciosa, y dan espacio. Hubo muchos testimonios hoy, calculo que hubo como unos 40, 50 testimonios. La reunión alcanza más para que más personas compartan sus testimonios cuando yo mismo me pongo la meta de hablar poco y decir lo que siento en el corazón. Entonces me pareció hermoso. Y tuvimos un consejo de padres muy, muy bueno dado por nuestro presidente de escuela dominical,
Me encantó el taller, la clase, todo como lo hizo, de verdad que nos involucró a todos, me encantó mucho. Eso aprendí, y bueno, aprendí de la camaradería al final de las reuniones, aunque estaba ya el aguacero total, todos los miembros Sí, estaban muy sí, felices, Juan. todo el mundo estaba hoy sonriente, juicioso, dispuesto. Así que les dejamos qué aprendimos nosotros. ¿Qué aprendieron ustedes, hermanos? Comentarios aquí abajo, ¿qué Déjenlo ahí. aprendieron? ¿Sí? Sí, Y esperamos algo para que, sus comentarios, porque lo que no queremos es, bueno, ya fuimos a la iglesia, listo, y continuamos nuestra semana. No, enfoquémonos un poquito en qué fue eso que yo creí que tal vez hoy no había aprendido nada, pero, oh, espera, no, si hubo algo que hoy me marcó. Entonces, dejen ustedes esos comentarios y así podemos interactuar un poco más. ¿Qué ibas a decir, Pa? así Perdón. es. No, que tú dijiste algo que si no sabías si en los barrios de otros hermanos los niños daban testimonios así tan fervientes, coméntenos también y cuéntenos cómo actúan los niños, porque creo que los niños dan ese toque, hermanos y Liz, de los buenos testimonios, porque ellos pasan y dicen, yo sé que mi Padre Celestial vive. En el nombre de Jesucristo, amén. Yo creo que esos Ya. son los mejores discursos. Nos dan ejemplo los niños. ¿Cómo se comportan los niños en sus reuniones de testimonio? Compártanlo también aquí con nosotros, Liz. Sí, entonces ahí esperamos todos sus comentarios y también rápidamente los invitamos a que ustedes puedan dejar su like, que ese like marca su asistencia. Ah, hoy yo estuve en la charla, entonces voy a dejar mi like y también a que ustedes puedan compartir esta charla con más personas para que hoy no solo nosotros nos nutramos de la buena palabra en la Bien. iglesia, en el estudio individual de la familia, en esta charla, sino que también más personas, así que ahí los invitamos. Bueno, Pa. Viene entonces este gran mensaje, mientras los hermanos siguen comentando qué aprendieron hoy en la capilla. Viene este gran mensaje iba a decir Enos, no, del rey Benjamín. Viene el gran mensaje del rey Benjamín y me encanta ver sobre todo, Pai, creo que podríamos hablar un poquito de esto, de las características de este hombre, ¿no? Un hombre 100% entregado a su pueblo, 100% entregado a su familia y 100% entregado a Dios. Entonces me encanta cómo es estas combinaciones de él tratando de dar lo mejor que puede en cada ámbito para realmente llegar a ser una mejor persona. Y es que eso me encanta porque no vemos en ningún momento de la historia que el rey Benjamín, por enfocarse en algo, decida descuidar todo lo demás, sino que al su vida estar en orden, primero Dios, luego su familia y luego su pueblo, entonces es ahí donde vemos que todo está fluyendo correctamente y que su vida, por ende, es una buena vida, es una vida próspera. Seguramente en la historia no se nos cuenta, pero tuvo sus altibajos, seguramente al ir creciendo con sus hijos cuando eran pequeños, con alguna persona del pueblo, algo que se tenía que hacer, pero siempre mantenía esta línea de Dios, mi familia, mi pueblo. Dios, mi familia, mi pueblo. Y lo vemos ahí en este círculo por el que va y viene y eso me parece maravilloso. ¿Qué nos podría decir esto, Padre, de cómo nosotros podríamos aplicar eso a nuestra vida y por qué tal vez este ejemplo de Dios, mi familia, mi pueblo, o en este caso Dios, mi familia y las personas a las que puedo servir, por qué debería ser un ciclo que tal vez yo debería seguir? Bueno, no, esto es valiosísimo. Las palabras del rey Benjamín aquí son un discurso magistral, una cuestión poderosa de todo lo que es la expiación de Jesucristo, el sacrificio y el deber de nosotros dentro de un convenio, Liz. Cuando nos acercamos a Jesucristo, nosotros hacemos convenio. Y uno no puede hacer convenio sin vivir lo que la persona que hace el convenio con uno, la persona que le está diciendo, si haces esto, recibirás esto. Uno no puede decir, pero yo no lo voy a hacer, entonces no puedes recibir. Entonces el rey Benjamín da ese discurso. Algo que quiero decir antes y que compartí con ustedes en la clase del día de hoy es que empezamos las planchas mayores, Liz. Los primeros libros fueron un relato de los escritores, o sea, ellos mismos escribieron y hablaron. Pero aquí empiezan las planchas mayores. ¿Qué quiere decir eso? Que de aquí en adelante veremos un resumen en tercera persona. No en primera persona, sino Mormón tomando lo mejor de los escritos de muchas personas. Entonces Mormón relatando una historia, ¿sí? Entonces por eso aquí vamos a ver que Mormón habla y el rey Benjamín dijo, y el rey Benjamín, o Mosía dijo, incluso aquí en Mosía vamos a estudiar a Abinadí, vamos a estudiar, bueno, a Zenif y a otros, entonces vamos a hablar de, y ellos dijeron, ¿sí? Y ellos fueron esta clase de pueblo, porque es Mormón el que está escribiendo, resumiendo, Liz. Entonces, Comprendiendo. es importante que lo tengamos.
Y lo siguiente es que aquí encontramos algo, aprendí en Scripture Plus, Liz, aquí está la aplicación de Central de las Escrituras, Scripture Plus, ustedes la pueden descargar, aprendí que el rey Benjamín maneja algo que se conoce como mesoamericanismos. Él al empezar su discurso le dice a su pueblo, recuerden esto, yo soy su rey, pero yo no soy mayor que Dios. Es lo que les deja en claro, ¿sí? Porque está escrito en la cultura americana que los reyes eran considerados como dioses. ¿Recuerdas cuando estuvimos en México, que hemos estado varias veces en México, y el profesor Tobar nos ha enseñado de esto, que los aztecas, digámoslo así, sus reyes, se creían, ¿sí?, como si fueran dioses. Claro, superiores. Y también cuando estuvimos en Cusco, en Perú, se nos dio instrucción de cómo los incas, o sea, el rey, el emperador, se creía más que Dios, o sea, era el Dios del pueblo. Pues el rey Benjamín utiliza este mesoamericanismo para decir, esperen, puede ser que ustedes piensen que yo como rey soy como Dios es, o que soy su Dios, pero no, yo no soy su Dios, yo soy un hombre. Sí, y de hecho utiliza varias referencias, dice por lo menos, me habéis llamado vuestro Dios, y si yo a quien llamáis vuestro Dios trabajo para serviros, ¿no debéis vosotros trabajar para serviros unos a otros? O sea, yo como rey trabajo, ¿sí? Este es un líder diferente, Liz. Y también hay una parte para donde él dice, justo se me acaba de perder, pero él dice, no quiero yo jactarme de esto, ¿no? Sí, de todo, porque él también nos está contando un poco de lo que él ha hecho. Y me encanta que una vez nos dice qué es lo que ha hecho, dice, espera, solo quiero que entiendas que yo no me estoy jactando de esto, no me estoy jactando de las cosas que he hecho, sino que toda la honra y gloria va para Dios. Eso ya nos deja para una expectativa de qué estoy haciendo yo en mi ministerio como santo de los últimos días. ¿Qué tanto trabajo estoy haciendo y con qué perspectiva y enfoque estoy haciendo lo que hago? Al finalizar la vida del elder Benjamín, del rey Benjamín, al finalizar su vida, lo que nos quiere dejar es este mensaje de Dios ha sido el centro de mi vida. ¿Sí? Y por esta razón, al ser el centro de mi vida, deseo compartirles que para ustedes también sea ese centro. ¿Eso qué va a causar en ustedes? Que nunca quieran desear de hacer cosas. Eso porque me parece Cristo no lo hace, ahora ustedes tampoco. Eso me parece maravilloso, y eso de jactarte, dice en Mosía 2, versículo 15, con todo, hermanos míos, no he hecho estas cosas para vanagloriarme, dice el rey Benjamín, ni las digo para acusaros por este medio, sino que hablo estas cosas para que sepáis que hoy puedo responder ante Dios con mi conciencia limpia, dice el rey. Entonces, este rey, y de hecho, en el versículo 19 de Mosía 2, dice lo siguiente, Liz. De Mosía 2, ¿sí? Mosía 2, sí, versículo 19. Si quieres, léelo, por favor. Listo, Mosía 2. Listen sus escrituras, porque aquí tratamos de utilizar las escrituras. Listo, dice, ahí todos, Mosía 2, 19. Y he aquí también, ¿sí? Y he aquí también, si yo, a quien llamáis vuestro rey, quien ha pasado sus días a vuestro servicio, y sin embargo ha estado al servicio de Dios, merezco algún agradecimiento de vosotros, ¿cómo debéis dar gracias a vuestro Rey Celestial? Mira, para que esto me hace pensar, hoy se mencionó y se dijo, amo el libro de Mormón, el libro de Mormón produce milagros, el libro de Mormón cambia vidas, y yo estaba pensando, eso me parece muy hermoso, ¿no? Porque el libro de Mormón es este libro que, así como Moroni, compendia todos estos escritos de los profetas. Sin embargo, cuando agradecemos al libro de Mormón, ¿cuánto más no debemos agradecer a quien proveyó el libro de Mormón? Que es nuestro Padre Celestial y Jesucristo. Entonces esto me encanta porque el rey Benjamín nos está diciendo, espera, claro que te agradezco que digas que soy tu personaje favorito del libro de Mormón o que fui un muy buen rey para ustedes, pero no pierdas el enfoque. Nosotros no adoramos al presidente Nelson, no adoramos a María, la Madre de Dios, no adoramos a nuestros líderes, ¿adoramos a quién? A Dios. Todos estos personajes que acabo de nombrar y muchos otros son los medios por los cuales nosotros llegamos a conocer aún más a Cristo, pero no son Cristo.
¿sí? Y me encanta que el rey Benjamín esté diciendo, cuidado, porque yo agradezco que me amen y estén agradecidos, pero no soy yo el punto principal. El punto principal es mi Salvador Jesucristo, y a Él es a quien debemos rendir honor y agradecimiento. Entonces Así eso me es. parece muy hermoso, para que todo siempre lleva a Cristo. Y pienso, si cuando nosotros estamos dando una clase o estamos hablando del Evangelio con nuestra familia o con otra persona, y le hablamos de los temas del Evangelio y no mencionamos a Cristo, ahí ya hay una falla, porque al final el Evangelio es Cristo, ¿sí? Estos pasajes son Cristo, el ayuno es Cristo, el diezmo es Cristo, todos somos una unidad que conforma Cristo. Entonces, siempre, creo que debemos seguir este consejo de nuestro querido rey Benjamín de todo tiene que llevar siempre ¿a quién? Pues a Jesucristo, ¿no, pa? Así es, así es. Me encanta, y me encanta todo esto del rey Benjamín porque, ¿recuerdas, Liz? Estaba buscando la escritura y el Salvador mismo dice que le va a lavar los pies a los discípulos, ¿no? Y Sí. entonces Pedro dice, no, a mí no, porque yo soy tu siervo, ¿sí? Y el Señor dice, el que no se ha lavado no puede entrar en mi presencia. Entonces Pedro dice, entonces lávame todo, ¿no? O sea, Sí, me encanta Pedro. Siento que muchos de pero, nosotros seríamos Pedro. seguro. Pero me encanta ver cómo el Señor es el que lava los pies de sus apóstoles. Porque el que sirve no sirve para que otros le sirvan a él, sino para servir a otros, ¿sí? Y el rey Benjamín es esa clase de líder diferente, es un líder diferente, porque generalmente los líderes dicen como, bueno, vengan para acá, los necesito para que me ayuden en tal cosa. No, más bien, ¿en qué les puedo ayudar yo? ¿Sí? Entonces el rey Benjamín es de ese tipo. Y yo hago una reflexión, Liz, en la clase de escuela dominical y digo, también se puede aplicar al rey Benjamín esa escritura de Alma, esa escritura que creo que está como en Alma 47. La voy a leer si me lo permiten, si tú me lo permites, Liz, si me lo permites. Claro. Alma 48 dice lo siguiente. ¿La tienes? Sí, ya la tengo aquí. Sí, en verdad os digo, hablando de Moroni, dice Mormón aquí, sí, en verdad os digo, que si todos los hombres hubieran sido y fueran y pudieran ser como Moroni, yo digo, y pudieran ser como el rey Benjamín, he aquí los poderes mismos del infierno se habrían sacudido para siempre jamás, y el diablo jamás tendría poder sobre el corazón de los hijos de los hombres. Hasta ese nivel han exaltado a los profetas al rey Benjamín, y yo me uno a eso, ¿sí? O sea, si pudiéramos tener un ejemplo de buenos hombres, ahí tendríamos al rey Benjamín, un rey que llevó a su pueblo a creer y a hacer convenios con Dios. Pero ya vamos a hablar de esos convenios, Liz, ya vamos a hablar de esos convenios. Entonces, ahí nos quedamos, ¿no? O sea, con el rey Benjamín, imagínense, hermanos. Pero me encanta porque estos son hombres que no simplemente dicen, voy a ser bueno, y entonces ya se cuenta una historia de ellos, sino que han sido hombres y mujeres reales, ¿sí? Que han vivido en esta tierra, en este mismo planeta en el que nosotros vivimos, pero en una época diferente, y han decidido vivir una vida de la manera de Dios. Hay algo que me gustó de mi lectura personal, que voy en segunda de Nefi, y en segunda de Nefi hay una parte en donde Nefi obviamente está hablando a sus hermanos de las palabras de Isaías. Y Nefi dice lo siguiente, y quiero leérselos, que dice por aquí, por tanto, hablando como que el Señor está hablando, ¿no? A su pueblo Israel. Por tanto, cuando vine, no hubo nadie. Cuando llamé, nadie respondió. Oh, casa de Israel. El versículo continúa, pero esto me hizo pensar bastante mientras lo leía. Y es más, he leído una y otra vez este capítulo. Por eso es que no avanzo tan rápido en las escrituras, porque me gusta estar un poquito más ahí. Pero pensaba en esto y yo decía, el poder de Dios, no se reduce a ciertas circunstancias de nuestra vida. Se reduce a qué tan dispuestos nosotros estamos de dar un paso más, ¿sí?
Quienes dan, y aquí mismo lo dice en este mensaje, quienes dan esa carta de divorcio somos nosotros. Quienes no están dispuestos a acercarse a Cristo somos nosotros, porque Cristo puede hacer todas las cosas, aún las que nosotros no podemos hacer. Excelente. Entonces, me encanta ver el ejemplo del rey Benjamín porque aquí está. Dios viene y el rey Benjamín estuvo. Dios llamó y el rey Benjamín respondió. Dios tocó la puerta y el rey Benjamín la abrió. ¿Y qué pasa, pa? Empieza a haber un registro del rey Benjamín de una vida justa y una vida próspera. ¿Por qué? Porque ha hecho las cosas básicas que sus antepasados han dejado claras para que él también las hiciera. Entonces, pa, tenemos estos libros tan maravillosos y hoy lo que vamos a estudiar. Y entonces, estamos siguiendo el patrón de nosotros escribir una historia que diga, y entonces, el domingo 21 de abril, cambiaron su vida. Se cambió la vida de ellos y se volvieron fieles al Señor, tal y como un día lo fue el rey Benjamín. Y fue próspera su vida, tal y como un día fue la vida de Nefi, tal y como un día fue la vida de Nos, tal y como un día fue la vida de Jarón, de Omni, y vivieron una vida próspera en Cristo. ¿Se dirá lo mismo de nosotros, pa? Porque ellos lo único que han hecho es mostrarnos que han seguido el patrón, han sido obedientes a Dios. O sea que hay muchos principios, y aquí algunos hermanos me van a entender, hay muchos principios en las Escrituras que nos enseñan a cómo ser prósperos, ¿sí? Hay que aplicarlos a nuestras vidas. Yo quisiera que dividiéramos ahora el tema que nos queda y el tiempo que nos queda, Liz, digamos 30 minutos que nos quedan, los dividiéramos en segmentos de a 10 minutos. El primer segmento dediquémoslo a por qué es importante leer las Escrituras. Porque el rey Benjamín le enseña a sus hijos por qué es importante leer las Escrituras. Otro principio que me gustaría que tratáramos es por qué hay que servir, ¿sí? Y cómo hay que servir, ¿sí? Porque el rey Benjamín enseña sobre el servicio, ¿sí? Y si es posible que tratemos un principio sobre cómo la expiación nos transforma. Y nos debe transformar, de hecho, como a niños pequeños. Entonces, mira, yo quisiera que fuéramos al versículo 7, donde de Mosía 1. Sí, ya estabas ahí, ¿cierto? Sí. Es que todo está planeado, hermanos. Telepático. Sí. Es que y lo digo aquí con agrado, hermanos, pues siempre hemos querido hacer esta charla, Liz, como lo decimos siempre, como un padre y una hija hablarían del Evangelio, ¿sí? Y así nos gusta a nosotros hablar. De hecho, a veces nos ponemos con Liz a hablar de las Escrituras, e incluso en los clubes de lectura que ustedes nos ven a menudo, siempre que terminamos el club de lectura nos quedamos hablando con Lisa, que decimos, qué buen club de lectura, uy, yo aprendí, yo quería decir tal cosa. No, este discurso fue mucho más de lo que yo había estudiado y salieron muchas cosas. Tenemos que hablar del Evangelio con confianza familiar, ¿sí? Pero ¿cómo podemos hacer eso? Conociendo las Escrituras. Entonces, Liz, leamos ese versículo 7 que se encuentra en Mosía, en Mosía 1, por favor. Listo, versículo 7 dice, ahora bien, hijos míos, quisiera que os acordaseis de escudriñarlas diligentemente, para que en esto os beneficiéis. Y quisiera que, bueno, podemos ir parando, ¿no? Tenemos 10 pero por favor. Podemos parar ahí. Entonces, me encanta primero que esta es una invitación que él está haciendo, ¿no? Yo quiero que esto suceda en la vida de ustedes. Cuando uno quiere algo para otra persona, sea buena o sea mala, es porque de cierta forma uno ha experimentado algo de lo que quiere que suceda. Acá el rey Benjamín quiere que estas personas escudriñen las palabras. ¿Por qué? Porque él ha experimentado el beneficio que estas palabras traen para su vida. Y de hecho, uno no tiene poder para decirle a otro, y cuando me hablo de poder, uno puede decir muchas cosas, pero el poder espiritual no acompaña las palabras de uno hasta que uno no vive la vida que uno predica, ¿sí? A veces Dios es muy misericordioso con nosotros, hermanos, y a veces acompaña con mucho poder nuestras palabras, aunque nosotros no somos todo lo que deberíamos ser todavía, ¿sí? Pero Él sabe que estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo.
Aclaro esto para que ninguno de nosotros se vaya a desmotivar y decir, no, yo cómo puedo entonces enseñar sobre la pureza o sobre la dignidad si yo todavía no me siento una persona digna. Bueno, nosotros hacemos cuanto podemos y Dios hace todo lo que nos hace falta a nosotros. Dios pone todo lo que nos hace falta. Entonces, mira aquí tan interesante. O bien, hijos míos, quisiera que os acordaseis. Esta es una función, recordar, es una función del Espíritu, Liz. Cuando uno tiene el Espíritu, uno recuerda orar, uno recuerda leer y uno recuerda hacer el bien, ¿sí? Cuando uno no tiene el Espíritu, hermanos, es un síntoma de eso. Dice, ayer se me olvidó leer las Escrituras. Entonces ese es un campanazo, Liz, que nos da el Espíritu también para decir, ¿qué pasó? ¿Cómo pude olvidar algo vital para mi vida espiritual? ¿Sí? Entonces el Espíritu me está diciendo, te estás olvidando de mí. Sí. No hagamos de eso una costumbre porque si no, el Espíritu deja de contender con nosotros. Contender en sí no es una lucha, sino más bien como, ¿cómo te puedo recordar si tú no me recuerdas a mí? Sí, no. Entonces me tengo que alejar. Pero mira, empieza para que os acordaseis. ¿Sí? Como lo hizo Enos, ¿no? Como lo hizo Enos, ¿te acuerdas que en la charla pasada hablamos de que no recordó las palabras de su padre? Claro, ¿cuáles eran las palabras de su padre? Las Escrituras. Ahí está. Las Escrituras. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que él quiere que se acuerden, Liz? Listo. Para los que van llegando, estamos en Primera de Mosía, versículo 7. Todos ahí acomodarse. O más bien de decir Primera de Mosía, decimos Mosía 1. Mosía 1, sí, perdón. Porque de pronto alguien va a decir, Liz está creando otro libro en el libro de Mormón. Mosía 1, versículo 7. Con razón cuando lo dije me sonó raro. Pero bueno, dice entonces que os acordaseis de escudriñarlas diligentemente. Ahora, esto me gusta. Porque tengo Enos aquí porque hoy estudiamos Enos en la capilla, pero el rey Benjamín fácilmente hubiera podido decir, para que os acordaseis de leerlas diligentemente. ¿Listo? Entonces vamos a leerlas cada día. Hay algo, que las personas no entienden cuando leen el libro de Mormón o leen la Biblia. Creen que por leer algunos párrafos ya tienen todo lo que necesitan, sin entender que necesitan escudriñar un poco más a profundidad, entendiendo el contexto, el escritor, el propósito, el tiempo en el que se escribió y conociendo un poco más a quién, a Cristo. Esas son cosas que se necesitan para que esto deje de ser, el rey Benjamín era un buen hombre. ¿Y qué se hablaba? Uy, no, espérame ahora y miro a ver qué versículos tengo subrayados para ver qué habló. Sino que ahora, hay algunos de nosotros que ya nos empieza a fallar la memoria, ¿no? A veces, pero eso no tiene que ver en sí con la función o más bien con la actividad de escudriñar. Liz, hagamos este ejercicio entonces. ¿Qué es escudriñar? Y hermanos, esperamos sus comentarios aquí. Para ustedes, ¿qué es escudriñar las Escrituras? Y ojalá no lo digan, no de lo que han oído, sino como ustedes lo hacen. ¿Cómo escudriñan ustedes las Escrituras? Dejen su comentario aquí. Sí, que pensé que ibas a continuar. Sí. Bueno, no, porque yo podría decir que hace un rato tú dijiste algo que a mí me encanta. A mí me encanta leer el libro de Mormón con mucha paciencia. Lo leo, lógicamente, cada semana, durante toda la semana, porque preparo clases, ¿sí? Y eso amo de preparar las clases, porque me mantiene cerca de las Escrituras. Pero me encanta no correr leyendo los capítulos, ¿sí? Yo entiendo que hay muchos modelos de lectura, pero hay personas que dicen, voy a leer 5 capítulos por día. Yo digo, ¿cómo pueden leer 5 capítulos por día? No sé, o sea, porque yo leo otras clases de libros, yo leo muchísimo, y leo otras clases de libros que puedo leerlas, libros temáticos que puedo leer más rápido para mi profesión, para mi capacitación. Pero el libro de Mormón me gusta leerlo muy suavecito, como estamos haciendo con este versículo, encontrando cada parte del versículo, escudriñando, ¿sí? Escudriñar es analizar, meditar en la Escritura, pensar cómo se aplica a mí y sobre todo cómo encuentro a Jesucristo en esa Escritura, ¿sí? Entonces, ahí doy algunos comentarios de qué es escudriñar para mí, Liz. No sé si tú quieras agregar más. Creo que era un amigo tuyo, porque creo que tú y mi mamá alguna vez lo mencionaron, y que esta persona siempre decía, si nosotros leyéramos de a un versículo al día y buscáramos, o no un versículo,
si leyéramos un versículo y tratáramos de encontrar una enseñanza para nuestras vidas, lo lograríamos. Ah, pero se está hablando de una guerra, pero se está hablando de que la manita se peleaba con los... Si lo hiciéramos y realmente pusiéramos atención, algo aprenderíamos. O O sea sea, que algo escudriñar es de poner ese atención. tema, sí, poner atención. Poner Interesante. atención a esos pequeños detalles que cuando los estás leyendo parecen insignificantes. Pero si dices, espera, me regreso un momento. ¡Wow! Eso era justo lo que estaba necesitando. El otro día en mi lectura estaba leyendo que Cristo, cuando nos sentimos cansados, Él mora de aurora en aurora, ¿sí? Para estar siempre con nosotros. Y cuando yo leí, y cuando estás cansado, Cristo mora de aurora en aurora. Siguiente versículo. Y muchas cosas enseñó el remengante. Y dije, no, espera. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Sí? Porque ya... y hasta pensé, dije, primero Liz piensa, ¿qué es una aurora? ¿Sí? ¿A qué se está queriendo referir cuando dice que mora de aurora en aurora? Y entonces empecé a interiorizarlo un poco más y me encantó ver que Jesucristo mora en la luz, ¿sí? Para que cuando mi espíritu está apagado, yo lo pueda encontrar en la luz, en diferentes puntos, para que Él pueda volver a recargarme. ¿Y yo qué haga? Me llene de energía y ya no esté cansada. Entonces, esas son las cosas para que hacen el escudriñar diligentemente. Entonces, creo que podemos avanzar. Claro, ¿y para qué escudriña uno? Entonces el versículo nos dice, ¿para qué escudriñamos? Para que en esto os beneficiéis. Dice, y quisiera que guardaseis los mandamientos de Dios para que prosperéis en la tierra. Y ese es el beneficio, Liz. ¿Sí ves? Para que os beneficiéis. ¿Cómo? ¿Sí? Para que aprendamos los mandamientos. Porque, hermanos, si uno aprende los mandamientos, ¿qué sucede con uno? Uno prospera en la tierra. O sea, prosperidad en Cristo. ¿Sí? Ese es el beneficio. Cuando alguien les diga, ¿por qué tengo que leer las Escrituras? Ustedes se podrían remitir a este versículo y decir, porque te van a beneficiar. Porque vas a aprender los mandamientos. Entonces vas a poder seguir más a Cristo y entonces vas a poder prosperar en la tierra. ¿Sí te das cuenta? Qué interesante. Pero ¿por qué sucede eso, Liz? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué Dios nos bendice si guardamos sus mandamientos? ¿Qué dice el versículo? Dice, de acuerdo con las promesas que el Señor hizo con nuestros padres. Excelente. ¿Sabes qué son las promesas, Liz? Son los convenios. Los convenios. Cada vez que hacemos un convenio con Dios, recibimos una promesa de Dios. O sea, tú podrás decir, Liz, como mi hija, ¿sí? De acuerdo con las promesas que Dios le ha hecho a mi padre Walter y a mi madre Martica. ¿Sí? Y tus hijos también dirán eso, Liz. ¿Sí? De acuerdo con las promesas que Dios les ha hecho a mi madre Liz y a mi padre Robin. Si se consuma, si llevamos a efecto ese matrimonio. ¿Sí? Y así de generación en generación. Entonces, ahora, sí, cuando hablemos de promesas... Todo esto, ¿sí? No solo al recordar, al estudiar, al escudriñar diligentemente, al recordar, guardar los mandamientos, todo este pequeño bloque de versículo, no solo nos beneficiará a nosotros, sino a mí, a los que me rodean y a los que vienen. Y a los que ya pasaron. O sea, es como este boomerang, ¿sí? Que es como, me afecta a mí y al mismo tiempo, ¡pum!, rebota hacia todos los lados, hacia donde vaya, hacia el frente, hacia el lado y hacia atrás, ¿sí? Y excelente. Todo me beneficia a mí y a todos los que tienen que ver algo conmigo. Qué bonito, pa. Y como hoy decíamos en el testimonio, este es un versículo corto, pa. Mira, no nos demoramos un minuto leyéndolo. Y cuánta verdad y doctrina lo tienen ahí encapsulado en ese corto versículo. Ahora, Liz, una decisión mala, hermanos, una mala decisión tiene mucho poder. Es como una piedra que se tira en el agua, tiene muchas ondas y abarca muchas cosas. Y un buen hábito tiene aún más poder y irá en toda nuestra descendencia, en nuestros hijos, en nuestros nietos, en nuestros sobrinos, bueno, en todo lo que sea nuestra familia, un buen hábito. Recordemos esto. Las promesas del Señor son solo dadas a través de convenios.
Nosotros tenemos la bendición, Liz, de estar en la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Por cierto, la iglesia de Jesucristo, la iglesia del Señor. Y ahí todo se hace por convenio. O sea que cada vez que hacemos convenios, recibimos promesas del Señor. Hoy, domingo, recibimos promesas del Señor en el convenio de la Santa Cena. Ahora, devolvámonos un poquito. Vamos al versículo 3. ¿Sí? Versículo 3. Sí, versículo 3, hay una parte que dice de bronce diciendo 2 puntos. Ajá, sí. ¿Quieres leer, Dice, por favor? Ajá, dice, hijos míos, quisiera que recordaseis que si no fuera por estas planchas, otra vez recordaseis, ¿no? Por estas Recordar. planchas, ¿cierto? Sí. Quisiera que recordaseis que si no fuera por estas planchas que contienen estos anales y estos mandamientos, habríamos padecido en la ignorancia, aún ahora mismo, no conociendo los misterios de Dios. Si no fuera por eso me hace pensar, justo estaba leyendo el versículo 12 del mismo capítulo que dice, y les daré un nombre que jamás será borrado, sino por causa de transgresión. Cuando estamos en este convenio con Dios, se nos da un nombre, el nombre de Cristo. Entonces me encanta aquí que dice el rey Benjamín, estaríamos en la ignorancia sin conocer a Dios, o sea, estaríamos sin nombre, estaríamos sin dueño. ¿Te acuerdas que el año pasado hablamos de eso en el libro de Mormón, de cómo Dios nos firma como suyos? Entonces aquí básicamente, cuando no conocemos a Cristo, no estudiamos sus palabras, no tenemos dueño alguno. Nadie podría reclamarnos, Liz. Nadie podría reclamarnos. Cuando llegue el día del juicio, hermanos, miren todas las connotaciones que tiene esto con el plan de salvación. Cuando llegue el día del juicio final, se nos llamará por este nombre, ¿sí? Que viene por conocer a Dios, por guardar sus mandamientos, ¿sí? Entonces, tal vez se diga Liz Posada o Fernando Gómez, ¿sí? Y entonces miremos para todo lado, ¿y qué debo decir? Pues tu nombre. ¿Cuál es el nombre de tu dueño, de tu Señor? No lo sé. ¿Sí? Entonces no tendríamos nombre. Pero este libro nos enseña que el rey Benjamín le dio un nombre a su pueblo. Ahora, Liz, dice que habríamos padecido en la ignorancia, aún ahora mismo, no conociendo los misterios de Dios. Las Escrituras nos permiten conocer los misterios de Dios. Pero, ¿qué son los misterios de Dios? Los misterios de Dios son la doctrina de Cristo. La doctrina. Verdades reveladas, sencillas, pero maravillosas, que cuando nosotros las comprendemos, decimos, gracias Padre Celestial por darnos tanta luz. Y esas verdades, generalmente, cuando las comprendemos, las queremos reforzar, como Benjamín con su pueblo, con un convenio. Es decir, ahora que sé esto, no quiero abandonar esto que aprendí. Entonces quiero recibirlo por convenio. Y entonces soy sellado, entre comillas, soy sellado con un nombre, ¿sí? Porque ya sé cuáles son los misterios de Dios. Ahora, hay muchos misterios de Dios que aún no han sido revelados. Y para dar una aclaración más sobre este tema, hay misterios que los hombres llaman misterios, que no son sino misterios en el ámbito de la especulación, ¿sí? Y esos no son de Dios. O sea, ponernos a especular no significa que nosotros sepamos los misterios de Dios. Yo creo que lo que va a suceder es tal cosa. Eso no es revelar los misterios de Dios. Entender y conocer los misterios de Dios es saber qué dicen las Escrituras y qué dicen los profetas del Señor sobre estas cosas. Así es, Pa. Y hace un tiempo también lo compartía con ustedes en la clase. Jacob nos enseñó justamente esto de los misterios de Dios. Y podíamos compartir juntos que los misterios de Dios van a dejar de ser misterios y estas cosas, ¿qué será lo que Dios quiere? ¿Qué será lo que Dios dijo aquí? Y dejarán de ser esos misterios a empezar a ser cosas que entendamos fácilmente al leer las Escrituras. ¿Por qué? Porque estamos entrando en este camino de hacer un convenio con Él. Si cuando una persona, cuando nosotros iniciamos a tener una relación con una persona, sea de amistad, sea de trabajo, sea de amigos, sea de familia, dependiendo de qué tan fuerte empiece a ser la relación, yo, Liz Posada, empezaré a abrir un poco más mi corazón en esa relación, ¿sí? Entonces, digamos, si es una relación de amigos y la otra persona me está demostrando que yo puedo tener confianza en ella y yo le demuestro lo mismo y hemos pasado por cosas difíciles donde veo su lealtad, entonces yo empiezo a abrir más mi corazón y a revelarle algunas cosas de mi vida
que le van a ayudar a esa persona a entenderme mejor y a que yo pueda entenderla a ella mejor. Esos son los misterios. Pero si yo tengo una persona que solo me saluda de vez en cuando o solo viene a mí cuando me necesita, Claro, pues sinceramente, yo no le voy a contar un secreto mío. claro. O no le voy a contar todo lo que estoy pensando. O no le voy a dar un consejo porque digo, solo me busca cuando quiere algo de mí. Entonces, pues le diré que haga lo que piensa, ¿no? Lo que crea mejor y lo que sienta, ¿sí? Pero yo no le voy a dar más. ¿Por qué? Porque la persona no se está esforzando por tener una relación conmigo. Así es. Creo que así también es. Por eso no me conoces, ¿cierto? No me puedes conocer si no tratas conmigo. Ahora, entonces, vamos a un misterio. Miren lo que es un misterio con el siguiente principio que vamos a tratar. Vamos al capítulo 2 y vamos al versículo 16, donde Benjamín le está hablando a las personas, el rey Benjamín les está diciendo, yo sirvo, ustedes también deben servir, porque ambos servimos a Dios. Vamos a descubrir un misterio acá, que el mundo no comprende, hermanos. Vamos a descubrir un misterio. Versículo 16, Liz, de Mosía 2. Sí, dice, he aquí, os digo que por haberos dicho que habían empleado mi vida en vuestro servicio, perdón, he aquí, os digo que por haberos dicho que había empleado mi vida en vuestro servicio, no deseo yo jactarme, pues solamente he estado al servicio de Dios. Bien, y leamos el siguiente, el versículo 10, que es un clásico, ¿no? Y he aquí, os digo estas cosas, para que aprendáis sabiduría, para que sepáis que cuando os halláis al servicio de vuestros semejantes, solo estáis al servicio de vuestro Dios. O sea, no se crean, perdón, yo le diría, no se crean tanto cuando sirven a alguien, porque sirven es a Dios, quien les da todo. Claro. Ahora, Liz, cuando uno no tiene deseos de servir, es porque no ha comprendido este misterio. Cuando uno tiene deseos de servir, uno comprendió este misterio. Y en la medida en que uno tenga más deseos de servir, comprendió más este misterio. Parece que estoy repitiendo, pero era necesario hacerlo. El mundo no sirve, las personas afuera de la iglesia, hay mucha gente buena, pero también mucha gente dice, ¿yo qué tengo que ver con ese otro? Aquel está hambriento y ¿yo qué tengo que ver con eso? Y aquel está padeciendo y ese no es mi problema, yo estoy bien aquí, yo estoy velando por mí. Pues bien, nosotros aprendemos que debemos servir porque aprendemos que eso es servir a Dios y que eso es lo que Dios quiere. ¿Te das cuenta cómo aquí descubrimos un misterio sencillo y maravilloso? En la medida en que servimos, nos acercamos a Dios. Y cuando le servimos a una persona, le estamos sirviendo a Dios. Eso me parece maravilloso. Ahora, Liz, cuando das tu clase, de ahora en adelante, cuando des tu clase de valientes, ¿cómo te sentirás sabiendo que cuando enseñas a esos niños, le sirves a esos niños, le estás sirviendo a Dios? Y tú, hermano y hermana, ¿cómo te sentirás cuando vayas a hacer ministración? O cuando ministres a una persona, sabiendo que lo que le estás haciendo a esa persona es un servicio que le estás prestando a Dios. ¿Sí se dan cuenta cómo cambia la perspectiva de todo, Liz? ¿Sí te das cuenta? Sí, definitivamente Dios no ignora a sus hijos. Por ende, eso no me da la capacidad a mí, ni el derecho de ignorarlos, yo tampoco. Entonces, cada vez que le diga a alguien buenos días, ¿cómo estás? Y realmente se lo diga porque quiero saber cómo se encuentra la persona. Cuando enseñe, cuando digamos, hoy tuve unas visitas con las mujeres jóvenes y recuerdo que cuando la presidenta me dijo, hoy es día de visitas, ¿vamos? En el fondo dije, hoy es día de visitas. Sí, porque no me acordaba, entonces dije como, no. Pero a la hora de entender esto y después de tenerlas, digo, realmente vale la pena que uno vea un poco más de lo que Dios hace. ¿Sí? Porque si a Jesucristo y le preguntaran, ¿quisieras ir a visitar a Liz, a Walter, ¿sí? A Denise, a cada uno de ustedes, hermanos que nos están viendo hoy, quisiera Salvador ir a visitarlos a ellos? No dudaría ni por un minuto en decir, sí, lo deseo. Sí, porque sé que necesitan escuchar de mi palabra, porque sé que necesitan sentirse amados,
porque sé que necesitan algunas cosas que están en lo profundo de sus corazones que solo yo puedo arreglar. Excelente. Como Él físicamente no hace eso, entonces nos toca a nosotros hacerlo. ¿Sí? Y debemos hacerlo, porque estamos representándolo a Él diciendo, Señor, tú me lo has dado todo y llegas todos los días bien puntual a mi puerta a golpear para que yo te permita entrar y tú bendigas mi hogar, bendigas mi vida, bendigas mi trabajo, mi educación. ¿Cómo te agradezco yo? Bueno, lo mínimo es emulándote a ti, ¿sí? Siendo lo más parecido que puedo a ti, ayudando a tus demás hijos, pa. Ahora, y aquí hay una pregunta para todos, Liz. Con todo esto que estamos diciendo sobre el servicio, aquí hay una pregunta para todos. Entonces, para todos, comprendemos este principio. Entonces, hagámonos esta pregunta, hermanos, y contestémosla todos aquí abajo, en la caja de los comentarios. Liz, versículo 18, al final del versículo 18, hermanos, ustedes encuentran una pregunta que debiéramos hacernos más recurrentemente. Liz, ¿cuál es? ¿No debéis trabajar vosotros para serviros unos a otros? Ahora, entendiendo este misterio, ya siendo claro para nosotros, no debemos hacerlo. Qué interesante, ¿no? ¿A dónde nos lleva el rey Benjamín? Luego él continúa, Liz, y nos aclara que cuando nosotros servimos, recibimos fuerza vital, o sea, recibimos todo lo que necesitamos en la tierra. Versículo 21. Dice, aquí estamos leyendo las escrituras. ¿Ah? Sí, entonces dice, os digo que si sirvieses a aquel que os ha creado desde el principio y os está reservando día tras día, dándoos aliento para que podáis vivir, moveros y obrar según vuestra propia voluntad y aún sustentándoos momento tras momento, digo que si lo sirvieseis con toda vuestra alma, todavía seríais servidores improductivos. Acá me gusta, perdón, solo esa parte que él nos está recordando es esto, ¿no? Dios nos está dando día tras día aliento, vida, movimiento y capacidad de actuar. ¿Para qué? Para que obremos por nuestra propia voluntad. O sea, mira la generosidad de Jesucristo que día tras día nos brinda estas capacidades para que yo pueda ejercer mi propia voluntad. Ahora, Dios espera y el rey Benjamín espera que a través de este discurso nuestra voluntad sea en realidad la voluntad de Dios, ¿sí? Y que estas capacidades que Él nos da día tras día las utilicemos es para su servicio, para llegar a ser lo que Él desea que nosotros seamos, que siempre es nuestra mejor versión. Claro, y dice el versículo 22, y aquí cuanto Él os requiere es que guardéis sus mandamientos. Y os ha prometido, o sea, por convenio, otra vez, en convenio nos ha prometido esto, que si guardamos sus mandamientos, ¿qué sucederá? Prosperaremos en la tierra. Y Él nunca varía lo que ha dicho en sus convenios. Por tanto, si guardáis los mandamientos, Él los bendice y os hace prosperar. Pero aún así, dice el versículo 23, aún les somos deudores. ¿Por qué, Liz? Porque dice el versículo 24, Él requiere que hagáis lo que os ha mandado, y si lo hacéis, Él os bendice inmediatamente. Por tanto, os ha pagado. O sea, hermanos, esto me encanta porque nadie podrá decir en la obra que ya sirvió tanto. ¿Sí? Nadie podrá decir de nosotros, hermanos, Liz, no es que ya he servido bastante. Ay, por favor, ya conmigo no cuenten. ¿Sí? No, todavía les somos deudores. Y siempre lo seremos, dice, para siempre jamás, dice el versículo 24. Así pues, ¿de qué tenéis que jactaros? Pero cuando empezamos a servir y recibimos esa condición de servicio, ese gozo de servirles, mira lo que sucede. Vamos al versículo 41. Saltémonos al versículo 41 para ver la bendición que viene por el servicio. Dice, además, quisiera que consideraseis el bendito y feliz estado de aquellos que guardan los mandamientos de Dios, porque aquí ellos son bendecidos en todas las cosas, tanto temporales como espirituales.
como espiritual. Ajá. Y si continúan fieles hasta el fin, son recibidos en el cielo, para que así mueren con Dios en un estado de interminable felicidad. Oh, recordad, recordad que estas cosas son verdaderas, no son de un libro, no, son verdaderas. Y seguramente ustedes allá en casa las han vivido personalmente, porque el Señor Dios lo ha declarado. Ahora, Y pues cuando, las escrituras... Liz, cuando dice que lo ha declarado, otra vez está hablando de convenios, porque lo que Dios declara, lo declara a través de convenios. Y no ¿sí? varía. Él lo ha declarado. Okay, Sí. qué hermoso. Y no varían en lo que dice. Podríamos decir, pero yo llevo meses y meses y meses, tal vez años, tal vez décadas, orando por algo. Yo no veo que Dios me haya bendecido inmediatamente. Entonces, ¿a qué se refiere el rey Benjamín? Y entonces ahí mi pregunta es, ¿y si sigues orando y lo reconoces, acaso Dios no te ha dado la capacidad de perseverar en él? ¿No te ha dado la paciencia para que tú continúes hasta el punto en el que Él diga, es que esto era lo que quería de ti? ¿Es que esto era lo que realmente necesitaba que hicieras durante este proceso? Entonces Dios sí nos bendice inmediatamente. ¿Acaso no estás orando una bendición que viene por medio de Él? Que nosotros podamos comunicarnos con Él. Claro, Es una bendición. y esas son bendiciones que alguien podría decir, pero es que esas son bendiciones espirituales. Pero vamos a bendiciones temporales. ¿Acaso no tienes vida? ¿Acaso no respiras? ¿Acaso no tienes salud? Tal vez digas, estoy enfermo, pero aún así has tenido tiempos de salud y vas a mejorar. Con la bendición de Dios vas a mejorar. Pero también vas a prosperar. Inmediatamente se cumplen los mandamientos, el Señor bendice y uno prospera en la tierra porque así lo ha declarado Él. Por eso yo no estoy de acuerdo con los que dicen cuando se habla de ser bendecido, que dicen, sí, pero eso es en cosas espirituales, ¿sí? No siempre es en las cosas materiales. Hay muy pocas excepciones, hermanos, cuando el que guarda los mandamientos no es bendecido temporal y espiritualmente. Voy a dar un caso, el caso del profeta José Smith. Sufrió muchas aflicciones, ¿sí? Y alguien podría decir, es que no cumplía. No, es una excepción para que nos muestre un camino a recorrer de discipulado, de sacrificio, ¿sí? Pero igual si vemos su vida, fue beneficiado tanto espiritual como temporalmente. Claro, no hay, y yo sí me atrevo a decirlo, no hay tal cosa como que exista lo espiritual sin lo temporal, ni lo temporal sin lo espiritual, porque todo es Dios. Todo lo que nos rodea es Dios. Entonces, en cualquier ejemplo que vemos, se ve el ejemplo de temporal y espiritual, porque Dios bendice a sus hijos y lo ha prometido. Cada capítulo que leemos de las Escrituras nos promete que si somos obedientes, Dios nos prospera. Dios no quiere ver a hijos de Él siendo humillados, teniendo falta de alimentos en su hogar, sintiendo que las deudas los están llevando al punto final, sintiendo que no hay nada más para ellos, ¿sí? Sintiendo que no merecen tener un gusto en la vida, ¿sí? Que no pueden darle a sus familias lo que quieren o a ellos mismos lo que quieren. No, Dios no quiere tener hijos así. Dios quiere prosperar a sus hijos. Sin embargo, no todos estamos dispuestos a hacer lo que se requiere para llegar a esa prosperidad. Bueno, entonces aquí pasamos al siguiente principio, porque estas personas deciden servir a Dios. Estas personas deciden guardar los mandamientos, estas personas deciden servir a otros y tomar el nombre de Cristo sobre ellos. Versículo 14 de Mosía 3, Liz, saltamos al capítulo 3 y dice, con todo, versículo 14 de Mosía 3, con todo el Señor Dios vio que su pueblo era gente de dura servicio y por eso designó la ley de Moisés. Pero necesitaba, ¿sí?, que las personas se transformaran en Cristo. Vamos al versículo 17, Liz. Sí, dice, por aquí dice, y además te digo que no se dará otro nombre, ni otra senda, ni medio por la cual la salvación llegue a los hijos de los hombres, sino en el nombre de Cristo, el Señor omnipotente, y por medio de ese hombre. Ese nombre. Ese es el camino, ¿sí? Ahora, el camino está planteado, ¿sí? Y entonces lo que busca el Señor es que nosotros seamos cada día, parece que me estuviera despidiendo de la charla, pero no me estoy diciendo, cada día un poquito más semejantes a Él. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón es eso, Liz? ¿Por qué debemos transformarnos? Versículo 19.
Dice entonces el versículo, perdón, es que justo pasé la página, Sí, dice el tranquilo. versículo 19, porque el hombre natural es enemigo de Dios y lo ha sido desde la caída de Adán y lo será para siempre jamás, a Para Ilis, menos, para Ilis. Siempre seremos así. Para siempre jamás. Siempre seríamos así, ¿sí? Enemigos de Dios, estaríamos lejos de Dios. Ahora, hay algo que podemos hacer, ¿sí? Que podemos hacer con la ayuda de la expiación de Jesucristo y la influencia del Espíritu Santo. Dice, ¿qué es lo que a podemos hacer? menos que se someta al influjo del Espíritu Santo y se despoje del hombre natural y se haga santo por la expiación de Cristo el Señor. ¿Sigo? Sí, Y sigue, se sigue. vuelva como un niño sumiso, manso, humilde, paciente, lleno de amor y dispuesto a someterse a cuanto el Señor juzgue conveniente infligir sobre él, tal como un niño se somete a su padre. Estas son cosas, padre, y es un versículo que parece complicado. Complicado, complicado, ¿sí? Sobre todo para nosotros como hombres y mujeres caídos para siempre. ¿Sí? Entonces, estos son requisitos que parecen complicados, complicados, complicados. Sin embargo, me encanta que quien lo dice es otro hijo de Dios que estuvo aquí en la tierra, con las mismas imperfecciones que tú y yo, con las mismas dificultades que tú y yo, ¿sí? Y con la misma carga de tener una caída en él para siempre. Si el rey Benjamín habla acerca de estas cosas es porque él ha logrado hacer estas cosas. Ha logrado someterse al influjo del Espíritu Santo, despojarse del hombre natural, ser santo por la expiación de Cristo, ser como un niño, ser manso, humilde, sumiso y paciente, ser lleno de amor y someterse a todo lo que su padre juzgue conveniente. Es porque él lo ha logrado, pa. Por eso es que ahora, como su último mensaje para todos nosotros, quiere expresar que todos nosotros también podemos llegar a lograrlo. Entonces, aunque parezca muy, muy, muy difícil, no es imposible. Excelente, excelente. Bueno, todo esto es posible por la expiación de Cristo el Señor, ¿sí? Y ahí vuelve otra vez el plan de salvación, la figura central del plan de salvación. Y el episodio central, o digámoslo así, el suceso, el evento principal del plan de salvación es la expiación de Jesucristo. Porque todos vivíamos con nuestro Padre Celestial. Vinimos a esta tierra a un estado de probación, ¿sí? Bueno, vinieron primero nuestros padres, sucedió su caída y fueron expulsados a este mundo solitario y lúgubre en que vivimos todos. Pero podemos ser redimidos de él mediante la expiación de Jesucristo, que vino en el meridiano de los tiempos. Entonces, cuando morimos, vamos a un mundo espiritual, pero podemos resucitar gracias al Salvador Jesucristo. Ahora, antes de que suceda todo eso, podemos aún en esta tierra arrepentirnos y llegar a ser transformados y ser como niños, con todas estas cualidades. Liz, tú dijiste algo, que este puede ser un versículo muy difícil de comprender. Y yo voy a devolverme aquí para terminar esta charla al versículo que leímos al principio. Mosía 1, versículo 7. Ahora bien, hijos míos, quisiera que os acordases de escudriñarlas diligentemente. Este versículo, tercero, Mosía 3, 19, podría ser un versículo, Liz, que de hecho nos debiera tomar toda la vida escudriñándolo, para ser de esa manera, para ser transformados en Cristo y realmente poder decir algún día, cuando se nos llame, decir, aquí estoy, Señor, respondo con tu nombre, aquí estoy, porque he hecho lo que tú me has pedido. Liz, creo que hemos tenido un recorrido muy, muy, muy agradable por estos 3 primeros capítulos, pasándosenos algunas cosas, hermanos, pero ustedes deben escudriñar también y estudiar por sí mismos y en familia estas cosas esta semana. ¿Qué sienten? ¿Qué han aprendido hoy? ¿Qué han aprendido? Por favor, colóquenlo aquí. Liz. Sí, bueno, pues me ha encantado el estudio del día de hoy, cómo nos enfocamos en ciertos versículos y tratamos de ir un poco más profundo. Cada versículo podría tomarnos toda la hora de charla que estamos aquí. Total. Y eso nos deja mucha esperanza de saber que por más dificultades que haya, siempre habrá respuestas en el libro de Mormón. Aún a veces esas que decimos,
pero ese versículo yo ya lo había leído una y otra vez durante mi vida. Porque ahora viene y me Y responde lo que necesito. Pues porque esto es lo maravilloso del libro de Mormón, porque no es como otro libro, es la mente de Dios. Y por eso es que nos ayuda tanto en nuestra vida. Así que gracias a ustedes, queridos sí. hermanos, por haber dejado sus comentarios, por habernos acompañado en la charla de hoy. Pero Liz, no nos podemos ir, porque como hemos hablado de tantos versículos, no nos podemos decir sin decir nosotros y ustedes, hermanos, aquí abajo en los comentarios, tu versículo favorito fue. Bueno, yo tengo muchos, yo tengo muchos versículos aquí. Me encanta ese del bendito y feliz estado, ¿sí? De los que guardan los mandamientos. Me encantan todos los que dicen, guardaréis los mandamientos y prosperaréis en la tierra. Y ese versículo, 3 Nefi 19, ¿sí? Que el hombre natural es enemigo de Dios, pero que si se somete al influjo del Espíritu Santo por la expiación de Jesucristo, puede asociarse mucho mejor con él. Ese es mi versículo, mis versículos favoritos. Mi versículo favorito es el versículo 12 de Primera de Mosías, que dice, y le daré un nombre que jamás será borrado, sino por causa de transgresión. Este me gusta porque me hace recordar que las promesas dependen de mí, porque Dios las va a cumplir. Pero depende de mí, de mi comportamiento, si realmente deseo que esas promesas se cumplan y yo llevar el nombre de él, pues en cada una de mis acciones. Bueno, ya tenemos por acá emoción al otro lado de la puerta. Entonces los vamos ya a dejar, queridos hermanos, pero gracias por habernos acompañado. Dejen su versículo favorito. Sí, dejen su versículo favorito para que podamos leerlos durante la semana, cada vez que volvamos aquí a la charla dominical. Los amamos mucho, no se les olvide ver las clases que tenemos para ustedes. Todos los jueves yo los acompaño en la clase del libro de Mormón, con el Ben Sígueme, vamos con el mismo material. Entonces acá está el mensaje del Rey Benjamín. Y no se les olvide a ustedes también ver la clase que pues tú has creado con mucho amor todos los domingos a las 7 a.m. hora Colombia. Por acá está, la tenemos por acá, Mosía 1 al 3, Rey Benjamín. Y justo de arriba, mira, me pareció la de Davidcito. Y la de David Zurita también. Que vean la de David Zurita. El Ben Sígueme con David Zurita. Hay mucho que ver que vale la pena. Ustedes tomen, miren qué es lo mejor que les puede servir y aplíquenlo a su vida. Liz, muchas gracias. Sí, bueno, hermanos, los amamos mucho y nos vemos durante toda la semana. Recuerden vivir este evangelio, escudriñar las escrituras. Nadie dijo que sería fácil, pero gracias a Jesucristo que está acá a mi lado, no es imposible. Nos vemos la próxima. Adiós. Chao, chao.